El título es Ektanatou, todo para los demás, nada para mí. Por supuesto que voy a explicar el significado de esta palabra Ektanatou, que es una palabra griega, que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿no? Yo siempre digo, ustedes ya saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en original griego, y el Antiguo Testamento en hebreo, ¿sí? El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, griego koiné, que era un griego que se hablaba en el pueblo, un griego común y corriente, digamos, el griego que hablaba el pueblo, la gente, ¿sí? Con lo cual, a veces, para estudiar la palabra necesitamos investigar un poco el significado, ¿sí? En griego o en hebreo de las palabras, para entender mejor el propósito de Dios. ¿Amén? Así que bueno, vamos a explicar el significado de esta palabra tan interesante que es Ektanatou, Ektanatou. Todo para los demás, nada para mí. Y como introducción, quería comentar cómo fue que esta palabrita llegó a mi vida, a mi corazón, porque fue en el Instituto Bíblico de Río de la Plata, en la materia de Hebreos, con el profesor Jorge Arias, se queda grabado, bueno, le envío un saludo al profesor Jorge Arias, un profesor y hermano muy querido, pastor. Y en la materia de Hebreos, el profesor nos hizo hacer un trabajo práctico a los alumnos de la clase y nos separó por grupos, ¿sí? Separó la clase por grupos de alumnos y a cada grupito nos daba un pasaje de Hebreos, que era la materia que estábamos estudiando con él, Hebreos. Él da muchas materias, ¿no? En este caso era Hebreos, la materia de Hebreos, del libro de Hebreos de la Biblia, ¿sí? Del Nuevo Testamento. Entonces, el profesor nos daba un pasaje de Hebreos y un pasaje de otra parte de la Biblia que parecía contradecir ese pasaje de Hebreos. Y el trabajo práctico consistía, en el grupo, investigar esos pasajes y explicar que no había contradicción, porque sabemos que la palabra no se contradice. Lo que pasa es que a veces hay que estudiarla más profundamente para comprender que no hay contradicción. Entonces, el trabajo práctico consistía en eso, en explicar por qué no había contradicción entre ese pasaje de Hebreos y ese otro pasaje de la palabra, ¿sí? Y en nuestro caso, el pasaje que nos tocó fue Hebreos 5:7, ¿sí? Y el otro pasaje, si no me equivoco, era Lucas 22 del 39 al 44. Entonces, ahora lo vamos a leer y van a ver que hay una aparente contradicción. Pero bueno, gracias a Dios, con estos compañeros del instituto nos fuimos a la biblioteca, nos pusimos a investigar, a estudiar para encontrar la respuesta, porque en la siguiente clase íbamos a tener que pasar al frente y nosotros explicar que no había contradicción en estos pasajes de la Biblia, ¿no? Y el pasaje de Hebreos 5:7, bueno, lo leemos, Hebreos 5:7, Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Lo leo de nuevo? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este era el pasaje de Hebreos que el profesor nos había dado, ¿sí? Y el otro pasaje era el de Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 44,
que parecía contradecir el pasaje de Hebreos, ¿no? Porque Lucas 22, del 39 al 44, dice: y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la contradicción entre estos dos pasajes? Bueno, que el pasaje de Hebreos nos dice que Cristo en los días de su carne, es decir, cuando habitó acá en la tierra, cuando vivió acá en la tierra como un hombre y a la vez como Dios, pero como un hombre más también entre nosotros, en los días de su carne, ¿sí?, en los días que le tocó vivir acá en la tierra como un hombre más como nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bueno, esa expresión "fue oído" da a entender, se interpreta como que Dios le concedió lo que le estaba pidiendo. La petición. Claro. El sentido es que el Padre honró esa humildad del Señor, concediéndole lo que él pedía, que era ser librado de la muerte. Bueno, pero entonces, ¿cómo se explica que después vemos que el Señor fue a la cruz y murió en la cruz? Entonces, ¿cómo el Padre le respondió afirmativamente, positivamente a esa petición de ser librado de la muerte, si sabemos que después el Señor fue a la muerte? ¿Sí? Bueno, el pasaje de Lucas justamente es la oración que el Señor hizo en el huerto del Getsemaní, ¿sí? Que si podía, que pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se entiende que el Señor pidió que se le pasara de él esa copa y era la de la muerte? Y en Hebreos... Sin embargo murió. Y en Hebreos dice que él pidió ser librado de la muerte y fue oído por el Padre, por Dios su Padre. Fue oído en el sentido de que fue respondido afirmativamente, positivamente, que el Padre le concedió eso que él estaba pidiendo por su súplica y temor reverente, ¿sí? Haciendo referencia a ese momento de oración del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, que fue un momento intenso en la vida de Jesús, que hasta sudaba gotas de sangre, dice la palabra. Bien, entonces, hermanos, con este grupo de compañeros de la clase de la materia de Hebreos en el Instituto Bíblico, nos fuimos a la biblioteca, nos pusimos a investigar y primero empezábamos a dar conjeturas, ¿no? Pero la verdad que ninguna era la apropiada, ¿no? Ninguna era del todo convincente. Hasta que el Espíritu Santo nos guió, porque si no hubiera sido el Espíritu Santo no hubiéramos podido resolver esto. Y el Espíritu Santo nos guió y descubrimos que en el original en griego, en Hebreos 5:7, cuando dice que pidió ser librado de la muerte, la palabra griega es esta palabra que estoy diciendo, ektanato. Ektanato, lo que el Señor pidió fue ektanato, ser librado de la muerte, pero no en el sentido que a priori pensamos todos, en el sentido de que Dios le iba a evitar la muerte. No pidió eso. Ni siquiera cuando dijo
si puede, pasa de mí esta copa. No, el Señor no estaba pidiendo que se le evitara la muerte. No, en ningún momento. En ningún momento. En ningún momento el Señor pidió que se le evitara la muerte. Algunos predicadores dicen eso, que como Él era humano, era comprensible que en ese momento tan cercano a la muerte, ¿no? Ese sacrificio, ese sufrimiento, que como humano, ¿no? Con debilidad humana, que Él pidiera eso en oración, como humano, ser librado de la muerte, ¿sí? No tener que pasar por ese momento de la muerte, ¿sí? Pero después aclaró y dijo que no sea mi voluntad, sino la del Padre. ¿Por qué? Porque Él decía que era mejor que Dios decida lo que debe hacer. Por sobre todo, siempre primero la voluntad del Padre antes que la nuestra. Sí. Amén. Pero en realidad, Feli, vos sabés que lo que el Señor estaba pidiendo, cuando Él pide ser librado de la muerte, o que se pasase de Él esa copa de la muerte, no era que se le evitara la muerte, porque la muerte era el precio que había que pagar. Claro. La muerte era inevitable. El Señor tenía que pasar por la muerte. Claro, el Señor tenía que pasar por la muerte porque era el precio que había que pagar por nuestros pecados, los pecados de la humanidad, del hombre. Así que ese era el precio y había que pagarlo. Entonces el Señor no pidió que se le evitara. El pecado lo ganó. El Señor no pidió que se le evitara pagar ese precio. No pidió que se le evitara la muerte. Por eso digo, la palabra griega es ektanatou. ¿Qué significa ektanatou? Literalmente, ¿sí? Haciendo una etimología de la palabra ektanatou en griego, lo que el Señor pidió fue ser extraído de la muerte. No que se le evitara la muerte, sino que una vez habiendo muerto, el Padre, si era su voluntad, y si no, que lo extrajera de la muerte, que lo extrajera de esa condición de muerte, de perdición. ¿Sí? ¿Amén? Porque la palabra ektanatou es una palabra compuesta. La primera parte, el prefijo compuesto de la letra E y K, significa extraído, sacado afuera. Extraído o sacado afuera, ¿sí? Librado, pero en el sentido de extraído de la muerte, sacado afuera de la muerte. No que se le evitara la muerte, no que no muriera, no que no pasara por la muerte, sino que una vez habiendo muerto como el Señor tuvo que pasarlo, que es la segunda muerte, lo que llamamos en teología la segunda muerte, porque la primera muerte es la muerte del cuerpo, pero la segunda muerte es la muerte del alma, ¿sí? La perdición. Entonces, lo que el Señor pedía era eso, no que se le evitara la muerte, sino que si era la voluntad de Dios el Padre, fuera extraído de la muerte. Que Él pudiera vencer. Claro, librado de la muerte en el sentido de ser extraído, sacado afuera de ese estado de muerte. ¿Ven? Entonces esa fue la respuesta. Esta palabrita, ektanatou, fue clave para entender esto. El Señor, y eso lo tenemos que entender todos, el Señor no pidió que se le evitara la muerte. El Señor pidió que una vez muerto, si era la voluntad del Padre, lo extrajera, lo sacara afuera de esa condición de muerte, de segunda muerte. ¿Amén? Con lo cual, hermanos, Jesucristo es nuestro héroe, no deja de ser nuestro héroe. ¿Sí? Porque Él no dudó en ningún momento de ir a la muerte, en ningún momento. Esperó en su papá que le librara. En ningún momento. Y es más, hasta estuvo dispuesto a no ser extraído de la muerte, a permanecer en esa condición de muerte eternamente. Y acá me meto en problemas, yo sé que me meto en problemas, porque claro, cuando yo digo esto, me saltan a la yugular, hermanos,
pastores me saltan a la yugular como cuando descubrimos esto en el instituto y yo lo empecé a compartir con compañeros del instituto bíblico, me decían, no, pero no puede ser, porque estaba profetizado que él iba a resucitar al tercer día. Él mismo lo había dicho. Destruyan este templo, hablando de él, figuradamente, hablando de él como templo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Hablando de él, de su resurrección al tercer día, ¿sí? Y por supuesto que la palabra en el Antiguo Testamento está llena de profecías que decían que el Señor iba a resucitar al tercer día, no hay duda. Pero yo tengo explicación para esto, tengo respuesta para esto. Tengo varias respuestas, tengo varios argumentos, tengo varios fundamentos para explicar esto. Pero digo uno solo para que nos quedemos tranquilos y un día si alguien lo quiere conversar conmigo, me avisa, nos sentamos a tomar un café y lo conversamos con tiempo. Pero doy un solo argumento para explicar esto. Que el Señor estuvo dispuesto a la muerte eterna, a la segunda muerte, a la perdición eterna, porque ese era el precio que el hombre tenía que pagar por el pecado. Ese era el precio que había que pagar. El Señor estuvo dispuesto. Pero Él pagó por todo. Él pagó por todo, pero estuvo dispuesto a perderse eternamente en reemplazo del hombre, de la humanidad, porque era el precio que le tocaba, que podía vencer. Era el precio que le tocaba a la humanidad, al hombre, la perdición eterna. La perdición eterna. Y el Señor estaba dispuesto a pagar ese precio. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que Él ya había anticipado que iba a resucitar al tercer día y que hay tantas profecías también que lo dan a entender que iba a resucitar al tercer día? Bueno, doy solo un argumento, uno solo, un fundamento. Y esto los que sepan un poco de teología me lo van a aceptar, me lo van a tomar, me lo van a tener que entender. En la Biblia, en el original, hay 3 palabras para tiempo, para describir tiempo, el tiempo, ¿sí? Una es cronos, el cronos, que es el tiempo nuestro. El cronos es este tiempo que está corriendo acá en el mundo, en la Tierra. Este es el tiempo cronos. De ahí vienen las palabras cronómetro, cronológico, cronograma, cronología, ¿sí? Viene de la palabra griega cronos, que esto es el cronos. El cronos, el tiempo que está corriendo en nuestros relojes, en nuestros calendarios, en la historia del hombre. Es el tiempo que está corriendo, es el tiempo del hombre, ¿sí? En el mundo, en la Tierra, el tiempo cronos. Pero hay 2 palabras más para tiempo. Otra es kairos, con K, kairos, la palabra kairos, que significa tiempo divino, tiempo de Dios, es una dimensión de Dios, de bendición. Es un tiempo divino de bendición de Dios, un tiempo de oportunidad. Un tiempo de visitación de Dios, de bendición de Dios, ¿sí? Un tiempo, una dimensión, un plano de bendición de Dios. Ese es el tiempo kairos. Y hay otra palabra que es la palabra aion. Aion es otra palabra para tiempo, que más bien habla de dispensación. Habla de un tiempo en el sentido de una dispensación, de una era, ¿sí? De una etapa. Entonces hay 3 palabras para tiempo en la Biblia. Una es cronos, la otra es kairos y la otra es aion. Entonces, hermanos, este momento del Señor, de estar dispuesto a dar su vida, a entregarse, es un tiempo que estaba más allá del tiempo cronos. Porque claro, me dicen, sí, pero si ya estaba profetizado, estaba escrito, sí, pero ¿quién te dijo que el tiempo cronos está por delante del kairos y del aion? Porque la palabra también dice en varios pasajes, ¿no? Que Dios obra desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes de la creación del mundo, de la tierra y del tiempo cronos. Dios ya tenía predestinado, planificado, pensado su obra. Entonces,
No lo podemos limitar al tiempo cronos. El tiempo cronos podemos decir que es secundario. Este momento de decisión del Señor, hermanos, como lo decía la vez pasada en el domingo de Pascua, este momento era un epicentro espacio cósmico universal, espacio temporal. Era la decisión de Jesucristo como Hijo de Dios. A nuestro favor. A nuestro favor. Este momento de la decisión de Jesucristo de dar o no su vida, este momento era un epicentro universal, en espacio y tiempo. Era Dios, era Jesucristo, el Hijo de Dios, y su decisión ante el Padre. Si estaba dispuesto a entregar su vida o no. Y por supuesto que sí, que estuvo dispuesto a hacerlo. Para la gloria de Dios. Amén. Y salvación nuestra. Entonces, después se escribió la historia, podemos decir. Después se escribió el Cronos. Después se escribió la Biblia, el Antiguo Testamento. Después de esa decisión del Señor. Porque ese momento fue, como digo, un epicentro universal, espacio temporal. Ese fue el momento, fue la decisión que cambió la historia. Fue la decisión que escribió la historia. Fue la decisión que definió la historia. ¿Sí? Así que vaya a saber en qué dimensión de tiempo fue. Pero no podemos sujetarlo solo al tiempo cronos, que es el nuestro, porque esa es una dimensión de tiempo más de por lo menos estas 3 dimensiones de tiempo que la Biblia menciona. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, no me lleven por las ramas. La proposición de este sermón esta noche, hermanos, es: vivamos completamente para los demás. Vivamos completamente para los demás. Vivamos completamente para los demás. ¿Por qué? Como el subtítulo, ¿no? Todo para los demás, nada para mí. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio ese ejemplo. El Señor. Claro, Felipe. El Señor, con esta decisión de entregarse a la muerte para cumplir la voluntad del Padre y que nosotros seamos salvos, cumplió este subtítulo que yo digo: todo para los demás, para el Padre y para los hombres, nada para mí, porque el Señor estaba dispuesto a perderse eternamente. ¿Amén? Porque estaba a disposición del Padre. Estaba dispuesto a pagar el precio completo que había que pagar. No se reservaba nada. Y la única satisfacción que el Señor tenía en ese momento, o podía tener, era la de cumplir la voluntad del Padre. Y seguramente también la de la salvación del hombre, que era la voluntad del Padre. Como todo buen hijo, le da satisfacción el propósito del Padre, ¿no? La voluntad del Padre. ¿Sí? Que se realice la voluntad del Padre, como todo buen hijo. Entonces, por eso digo, todo para los demás, nada para mí. Es lo que el Señor hizo, todo para los demás. Para mi Padre Dios y para esta creación, el hombre que Dios creó y amó y no quería que se perdiera. ¿Amén? Entonces, bueno, la proposición, hermanos, de esta noche es: vivamos completamente para los demás. Este es el ejemplo, el modelo que el Señor Jesucristo nos da. Vivamos completamente para los demás. Por eso estamos seguros de que Dios nos va a ayudar siempre. Amén. Poniendo en práctica esta palabra, por supuesto, no hay duda. Pero es una palabra fuerte esta, es una proposición fuerte. ¿Cómo vivamos completamente para los demás? Más en esta época que se habla tanto del amor propio, ¿sí? De tener amor propio, de amarme a mí mismo, de pensar en mí, de dedicarme tiempo a mí, ¿sí? De reservarme un poco para mí. Sí, perfecto. Ahora lo vamos a explicar. Todo cierra y se complementa. No, que no cunda el pánico. Quédese tranquilo. Hay lugar para el amor propio también, ¿sí? Para la autoestima, para el amor propio. Porque la palabra dice: amarás a Dios, a tu prójimo, como a ti mismo. Así que hay un lugar de amor
para Dios, un lugar de amor para el prójimo y también un lugar de amor para uno mismo, que sería el amor propio, ¿sí? Lo que conocemos como amor propio, ¿sí? O autoestima. Está bien. Así como nos amamos a nosotros, queremos lo mejor para nosotros, darle a los demás. Claro. Hay un lugarcito también para uno. Hay un lugarcito también para más uno, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, hermanos, dos sentidos de esta proposición de vivir completamente para los demás. El primero de ellos es que vivir completamente para los demás nos libera de la gran carga del ego. Vivir completamente para los demás nos libera de esta gran carga que es el ego. El ego en griego significa yo. Significa yo. Yo. Entonces, vivir completamente para los demás nos libera de la gran carga del ego. Hermanos, el ego es lo que nos trae muchos problemas en la vida, si no todos. En psicología se habla mucho del ego, del yo. Y por supuesto hay un lugar sano para el yo, hay un ego sano, pero hay que tener un equilibrio que solo el Espíritu Santo nos puede guiar a tener. Porque el ego también es el causante de muchos problemas en nuestra vida, problemas emocionales. Porque pensamos en nosotros y no en el otro. Muchos problemas, muchas cargas, ansiedad, angustia, preocupación. Yo digo, el ego es lo que nos trae muchos problemas, si no todos los problemas, porque si no tuviéramos ego, si no tuviéramos ese mínimo de ego, bueno, vivimos para ser siervos de Dios y de los hombres, y ya está, como el Señor que se entregó completamente, vivimos para ser siervos, es decir, el siervo no tiene ningún ego. Pero nunca queremos hacer eso. Pero el siervo es una persona que llega a un punto en que se entrega a la voluntad de su amo completamente y desaparece su voluntad. Desaparece, se extingue su voluntad. Aniquila su voluntad en favor de la voluntad de su amo, de su Señor, como tenemos que hacer nosotros con Dios. ¿Amén? Entonces yo digo eso, el ego es lo que nos trae muchos problemas y no todos. ¿Sí? Lo segundo, hay un punto en que hay que morir completamente al yo, al ego. Eventualmente, no digo que sea siempre así, gracias a Dios que la vida no es siempre así. Mayormente hay un tiempo para amar a Dios, un tiempo para amar al prójimo y un tiempo también para amarme yo, para cumplir mis sueños, mis deseos, mis